Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio. Un episodio un tanto distinto en el sentido de que en este episodio quiero que me acompañes a reflexionar sobre un tema. No va a ser más que todo una charla contigo, ¿no? Yo sé, después de escucharme, verme, vas a tener algunas reflexiones, algunos cuestionamientos, estás en contra, a favor, etcétera, y me encantará leerte luego en los comentarios para poder seguir conversando, ¿no? Sobre algo que tal vez lo has escuchado últimamente. Bueno, yo lo he escuchado y tal vez a ti también te ha pasado esta queja de que ya nadie quiere esforzarse, bueno, no sé si nadie, ¿no? Pero y como que ya no se nota ese esfuerzo que antes hacía las personas al momento de cortejar o atraer a una nueva pareja. Pero este diagnóstico, diagnóstico entre comillas, va muy relacionado a lo que ya hemos ido hablando durante diversos episodios en este podcast, que son las aplicaciones de citas. Bueno, no las aplicaciones de citas, sino más bien las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, este scroll infinito que nos da un refuerzo social inmediato, genera picos de dopamina, ¿no? Pero a eso también hay que añadirle el tema de la pornografía, ¿no? Es algo que vamos a ver también dentro de este episodio. Y como me gusta siempre en varios episodios que ya has ido viendo, me gusta traer para explicar esto a este psiquiatra estadounidense que lo apodan Doctor K, que tiene también su podcast, ¿no? Y él tiene un episodio dedicado a hablar de la pornografía. Y lo interesante es que habla de, bueno, que este tipo de contenidos, o sea, cuando uno se vuelve adicto a este tipo de contenidos, entendemos adicción una persona que no puede dejar de ver, de consumir algo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pornografía, no puede estar sin un día sin ver pornografía. Es más, es una persona que ya puede alterar ciertos círculos cercanos, como círculo social, círculo familiar, trabajo, amigos, etcétera, por satisfacer esta necesidad, en este caso ver pornografía. Entonces ya ahí se vuelve una adicción, porque realmente se alteran estos otros círculos, estas otras dinámicas en su diario vivir, ¿no? Cuando puede ocurrir eso, lo que está pasando es que este tipo de contenido activa de manera artificial el circuito del placer y del sexo, ¿no? O sea, indudablemente este circuito es muy poderoso dentro del cerebro, porque está compuesto de la famosa dopamina, ¿no? Y claro, o sea, cuando uno, digamos, ve este tipo de contenidos, genera un gran pico de dopamina en el cerebro. Al cerebro le encanta consumir esta droga en sí, en general, ¿no? Entonces, este pico de dopamina hace que el cerebro quiera nuevamente experimentar aquel pico. Entonces, reincide en ver el contenido. Reincide y así se vuelve un ciclo, un bucle de consumo masivo, ¿no? Y ahí se vuelve una adicción. Y ahí hay que comentar que va a llegar un momento en que este pico de dopamina ya no es suficiente, ¿no? Porque ya es como que se ha acostumbrado a ese tipo, a esa cantidad de dopamina. Para decirlo en formas simples, el cerebro necesita algo más, un estímulo mayor para que. Entonces va a buscar, ya sea estar experimentando, o sea, experimentar más horas viendo esta clase de contenidos, este, sí, prolongar las horas, prolongar el tiempo o incluso ir más lejos, ¿no? Lamentablemente se puede llegar incluso a tener conductas disruptivas, ¿no? Donde puedas dañar a, esta persona puede dañar a alguien más, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otra instancia. Lo que aquí nos interesa ver es que este tema de la dopamina tiene una regla muy, no sé, como cruel, le podemos decir, y es lo que menciona Doctor K aquí. Lo que pasa es que cuando nosotros experimentamos un pico de dopamina desde una fuente masiva y rápida, como es la pornografía, pero también como es el resto de redes sociales, ver TikTok, ver YouTube, ver Instagram, o sea, esta fuente de recompensa, de refuerzo inmediato y masiva que nos puede generar esta dopamina, luego le va a costar mucho al cerebro encontrar esa misma clase o ese nivel de satisfacción en otras fuentes, como ser una interacción humana. Y aquí viene el tema del cortejo.
que te hablaba al principio. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno quiere cortejar a una persona? O sea, imagínate, tú estás frente de alguien, de una chica, de un chico que te gusta mucho. El cortejo requiere de diversos pasos, y esto lo menciona muy bien Fisher en su libro, si no me equivoco, es Anatomía del Amor, que es un libro ya bastante antiguo, pero habla, no sé si en algún episodio ya lo mencioné, de este experimento del que hablan, ¿no? Que son si no me equivoco, un antropólogo y un biólogo que van a un bar en Estados Unidos, a diferentes bares en Estados Unidos, para detectar los pasos que más se repiten al momento de cortejar, ¿no? Y bueno, ellos enumeran 5 pasos. Eso nos da a entender que el cortejo no es rápido, más bien tiene un proceso, no es tan así fugaz. Y eso nos permite conocer a la persona. Porque si realmente quieres entablar una relación amorosa de largo aliento, pues tienes que primero construir confianza, tienes que construir compromiso. ¿Y cómo lo haces eso? Conociendo a esta persona, conociendo en estos pasos de cortejo. Porque en ese conocer también vas a encontrar valores que coinciden contigo, historias que coinciden contigo, algunas cosas que tal vez no coinciden contigo, y ahí dependerá de ti si realmente son negociables para ti o son un no rotundo, etcétera, ¿no? Esa es la interacción real. Eso es lo que sucede normalmente. Pero volviendo a lo que estábamos hablando del tema, por ejemplo, de la pornografía, ¿ok? Tenemos una persona que ya tiene cierta adicción a ese tipo de contenido. O sea, realmente hay un cambio en nuestro cerebro porque el cerebro comienza a acostumbrarse a ese tipo de estímulo para tener esa satisfacción, ¿no? Para tener ese pico de dopamina, ¿no? Y ahora tú le dices a tu cerebro, mira, vamos a recurrir a otra fuente para sentirnos satisfechos, para tener ese tipo de dopamina, porque una primera cita puede generar esas satisfacciones, estar bonito, porque, ¿no? Esa intimidad, porque nuevamente hay que recordar que la intimidad no es sexo, no es solamente sexo, ¿no? La intimidad es realmente conectar con una persona, charlar de cosas más personales, simplemente, va la redundancia nuevamente, intimar con esta persona. A eso se refiere, y eso genera cierto placer. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Tu cerebro, cuando ingresas a una cita, pues claro, la cita cara a cara, pues, como bien te lo decía, o sea, se desarrolla de una manera lenta, de una manera paulatina. Poco a poco vas conociendo, desde preguntas tan básicas como cuál es tu color favorito, qué comer, y vas poco a poco creciendo hacia preguntas un poco más complejas, ¿no? Hablar de esto, de la historia familiar, hablar de tu vida, de metas personales, etcétera, proyecto de vida y todo lo que conlleva, ¿no? Para ir, ¿no? Nuevamente entablando esa relación de confianza y de compromiso con esta persona. Pero tu cerebro dice, esto es muy lento, o sea, realmente no encuentras satisfacción. Entonces termina esta cita y tú sales con esa sensación de que la cita, bueno, esta persona sale, digamos, con esta impercepción que la cita no fue como esperabas, no sintiste ese wow, ¿no? Que estabas tal vez pensando antes de tener la cita. Entonces llegas a la conclusión, tal vez errónea, de que la cita no fue tan bien, ¿no? Y terminas, por eso dices, las personas tal vez solo llegamos a una primera cita por no sé, y no es porque la cita fue fue mala, sino simplemente porque ya estamos condicionados a tener un refuerzo positivo de forma inmediata. Tu cerebro ya está acomodado a eso. Incluso hay aplicaciones de cita que su pitch de venta es eso. Te dicen, hey, nosotros te garantizamos que que estas charlas, las famosas small talk, queden en segundo plano o simplemente ni siquiera haya y vayas directo al grano, al punto, a lo que tú quieres. Ya sea un encuentro casual, ya sea realmente una relación a corto plazo o a largo plazo, o simplemente encontrar un amigo, una amiga. Directo al grano, ¿no? Y sin rodeos, como dirían. Pero lamentablemente las interacciones humanas no funcionan así. O sea, si tú quieres conocer y tener una relación a largo plazo con esta persona, lamentablemente esta forma de evitar las small talk, de evitar conocer previamente a la persona, no te va a funcionar, ¿no? O sea, está bien para otro tipo de relación, pero para
lo que te estoy comentando, pues simplemente no te va a funcionar y te vas a quedar en la frustración de decir, yo no sirvo para las citas, no sirvo para relacionarme o simplemente no sé qué pasa, pero siempre en la primera cita sale todo mal. Cuando nuevamente, como te digo, y claro, si estamos hablando de una interacción humana real, tenemos que hablar de también la frustración y de los momentos no tan agradables, porque nuevamente una interacción, cuando tú estás saliendo con alguien, no es como en una película, donde hay un guión ya establecido y pase lo que pase, esa salida, esa cita va a salir bien, porque parte de la película, pero una interacción humana, pues más compleja, más complicada, porque van a haber momentos que no están bajo tu control, que tal vez pueden interferir en esa primera cita o en ese momento de conocer a esta persona. Desde el mismo mensaje, la comunicación humana es compleja y es lo que tanto yo lo decía, porque nuevamente yo lo que puedo decir es parte de también una serie de engranajes, por así decirlo, que hago en mi cerebro a partir de mi historia personal, de mis valores, de mis conocimientos, etcétera, y los transmito a partir de mensajes. Tú los puedes escuchar y lo vas a traducir también a partir de tu historia personal, a partir de tus valores, a partir de tu conocimiento y vas a llegar a tus propias conclusiones del mensaje que yo te estoy emitiendo. Así que puede ser que lo que estás entendiendo no sea lo que yo pensaba que entendía yo de mi mismo mensaje. ¿Me entiendes? ¿No? Y ahí, como bien lo decía, cae algo del mensaje, porque algo no se entendió muy bien, ¿no? Puede ocurrir eso, claro, a algunas personas les pasa más que a otras, etcétera, pero es una posibilidad. Entonces, todo eso, más tal vez factores externos, un contexto que no te ayuda tampoco a comunicar de manera clara con la persona, música, ¿no? Todos estos factores que están fuera de nuestro control, incluso momentos tensos, tal vez cuando tú conversas con esa persona, claro, hay momentos en donde la otra persona no está de acuerdo con lo que estás diciendo, se genera una pequeña discusión, etcétera, y bueno, hay momentos de tensión, ¿no? Entonces tú llegas a tu casa después de esta cita y dices, pero hubo momentos de tensión, hubo momentos de donde me sentí frustrado, ¿sabes? O sea, y bueno, entonces la cita no salió como yo esperaba, ¿no? La realidad es que esa tensión, esa frustración es parte de tener una cita, de entablar una relación con alguien. Pero, y relacionando y volviendo al tema de la pornografía es un gran método, mal método, pero método al fin, para regular las emociones, entre comillas, negativas, ¿no? Porque el doctor K lo menciona muy bien, y es que este estímulo sexual visual que te proporciona la pornografía disminuye, no es que las apaga, sino simplemente disminuye la actividad de la amígdala y del sistema límbico, ¿no? Que es el centro del estrés y el miedo especialmente, ¿no? Y bueno, de otras emociones que nos van, que las podemos tildar de negativas o no tan agradables de sentir, ¿no? Entre las cuales también está la frustración, ¿no? Entonces, bueno, utilizas esto como un mecanismo de regulación emocional. Pero tarde o temprano, este mecanismo, pues, no es temporal, no sirve a largo plazo y te genera nuevamente esta angustia y esta sensación de fracaso porque ves en tu contexto cómo otras personas van logrando esas cosas, esos logros emocionales, esos logros relacionales que tú tanto deseas. Y por otro lado, como bien te decía, la pornografía genera un cambio en tu cerebro, ¿no? El uso desregulado de la pornografía genera un cambio en tu cerebro. Y eso hace que tu cerebro tal vez comience a tolerar cada vez menos la frustración. Obviamente no es solamente la pornografía, ya lo hablamos en otros episodios. Entonces, no hay otras cosas que te dan un estímulo inmediato, una recompensa inmediata, ¿no? Haciendo que cada vez seas menos tolerante a la frustración y temas como el que te mencioné al principio de pasa algo que no estabas esperando en la primera cita, no tienes una pequeña discusión porque había una idea que tú la dijiste y la otra persona dijo, pero no, yo pienso diferente y que no sé qué dices. Pequeño momento de tensión y por ese pequeño momento de tensión no fue bien. La realidad es que es parte de una interacción, o sea, no vas a soltar algo, o sea, ahí vale la pena hacer este equilibrio, ok, o sea,
si realmente los elementos pros pesan mucho más que los elementos en contra, ¿no? Entonces todo eso vale la pena cuestionarlo, vale la pena negociar incluso. Pero si estamos tolerando cada vez más la frustración, eso va a ser muy difícil de lograrlo. Creo que nuevamente, finalizando este episodio, volvemos a lo que hemos ido hablando en otros episodios, ¿no? A volver a este ritmo lento. O sea, es verdad que cada vez es como que socialmente nos empujamos a ir más rápido, ¿no? A realmente incluso a sufrir más rápido, a dejar el dolor más rápido, a tener estas relaciones interpersonales más rápido, como bien nos los muestra la inteligencia artificial, las aplicaciones de citas, de las redes sociales, etcétera, ¿no? Todo, todo va en torno a eso. Pero, como bien te digo, y yo lo defiendo, la interacción humana para conocer a alguien y entablar una relación amorosa a largo plazo, es importante tener estas small talks, estas charlas pequeñas, porque dentro de estas charlas pequeñas vas conociendo, claro, a esta persona, vas conociendo sus gustos, sus valores, su plan personal, ¿no? Todo eso, que te da pautas de cómo realmente tener una buena cita con esta persona. Y es lo que comentaba, me mencionaba mi amigo anterior, hace unos días, me dice, antes de tal vez tener una cita, pues comenzar a conversar como amigos, ¿no? Porque en esa conversación de amistad puede luego volverse en algo, ¿no? Vas realmente sin ninguna presión adicional, te vas conociendo qué le gusta, qué no le gusta, esto es su modo de vida, por ejemplo, ¿no? O sea, me acuerdo en un podcast justo del Doctor K, de Doctor K, tiene un nuevo espacio justamente dedicado a parejas, hablaba con una persona y esta persona hablaba de por qué una cita le fue muy mal. Y fue porque había quedado con una persona y esta persona, o sea, ella le dijo, explícitamente le dijo, yo soy una mujer que tiene un hijo, pues, tiene dos hijos, tengo un trabajo, etcétera. Entonces, a mí me gusta tener cosas planificadas, o sea, no me sirve para mí, y es lo que le menciona el doctor K, a mí no me sirve tener una cita así, sin planificación, ¿no? O sea, yo no soy ese tipo de persona porque tengo una agenda, tengo tareas que cumplir, tengo tareas también como madre que cumplir. Entonces necesito realmente tener claridad en eso. Y esta persona, sabiendo eso, le dice a último momento, hey, ha habido algo que sí está bajo su control y que podía haberlo previsto, ¿no? Y eso arruina totalmente la cita y la chica al final nunca más lo ve a esta persona. Entonces, hey, ¿cómo sé que que tal vez con la chica que está saliendo, con el chico que está saliendo, es más de un tema, no sé, te gusta más la planificación o es más de lo espontáneo, conociendo, o sea, realmente tener estas pequeñas conversaciones un poco a veces más dirigidas, a veces más espontáneas, y ahí vas, ok, sí, estos son los valores que esta persona protege, que esta persona demuestra, y así vas como conduciendo toda la relación a tener mejor cita y a tener luego una mejor relación, a una relación amorosa, claramente de lo que estamos hablando, a mediano, largo plazo, ¿no? Y esto lo menciona muy bien en un estudio que leí del 2025, pero nos advierte que preferir la gratificación garantizada, esta gratificación que te da la pornografía, que te da las redes sociales, nuevamente, toda esta gratificación garantizada, o sea, hagas lo que hagas, vas a salir gratificado, satisfecho con estos niveles de dopamina altos. Pues ellos dicen, estos autores dicen, que nos quitan las ganas de cortejar, porque cortejo es lento, tiene paso, ¿no? Todo lo que ya vemos. Entonces, hey, creo que es importante nuevamente observarnos, ¿no? Es algo que también, con lo cual concluyo siempre, o en la mayoría de episodios, necesario observarnos, decir, ves, estoy haciendo algo que me está impidiendo, bueno, pausar un poco, ¿no? No, como diría en términos automovilísticos, o sea, de no ir en quinta revolución, no ir en la quinta marcha, sino reducir marcha, ir en segunda, porque es lento y conocer a esta persona. Obviamente aquí va a influir mucho si realmente te atrae esta persona o no. Eso depende de cada quien. Así que dejar a veces el celular o dejar, que ya lo habíamos hablado igual en el episodio, dejar el celular, y dejar el consumo de este tipo de contenidos. Yo no soy quien para
para decirte ahí, no lo consumas del todo, pero como bien doctor Carlos menciona, ya una adicción a eso nos puede traer más problemas que beneficios. Y bueno, una solución que él menciona y me parece muy interesante es, uno, tener un plan de acción del día, porque hey, si tú tienes un día ocupado, si sabes que vas a hacer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por lo menos tener algún boceto establecido, pues va a ser más difícil que tu cerebro se sienta aburrido y diga, hey, quiero gratificación ahorita, gratificada y quiero un nivel de dopamina y ya, páselo. Porque bien lo decía, me acuerdo un amigo mío cuando estábamos en un taller, él nos decía, claro, si ya estás en medio del acto, o sea, ya estás viendo el contenido, es más difícil dejar en ese momento el celular, porque ya pues has llegado a un umbral del dopamina muy muy complejo de bajar. Pero si digamos, prevés eso, es más fácil que no suceda. Y otra cosa que mencionaba el doctor K es darte esas ventanas, o sea, como mencionas, sí, estas ventanas de tiempo, o sea, decir que en este periodo del día, ok, me voy a dar la libertad de ver cierto contenido. Ahora, esto funciona tanto para la pornografía, para redes sociales, para lo que, ¿no? Me voy a dar esta ventana de ver ese contenido, pero solo esa ventana, ¿no? O sea, esa es la regla, solo puede ser esa ventana. Porque así un poco también enseñamos al cerebro que hay otras fuentes de estímulo que nos pueden generar ese mismo nivel de gratificación, o incluso mayor, quién sabe. Eso es lo que quería reflexionar en este episodio. Cuestionar, como te has visto, creo que es un tanto distinto de este episodio a los anteriormente los estaba haciendo, o tal vez no, no sé, tal vez es mi percepción, pero me encantará leerte en los comentarios, conocer lo que piensas al respecto de este tema, si hay algo que me ha faltado, algo que te gustaría profundizar, etcétera. Sabes que los comentarios siempre están ahí abiertos para poderte leer y bueno, seguir conversando de todos estos temas que seguramente tanto como a mí te apasionan, sobre las relaciones humanas, sobre el amor de pareja. Así que nada, que estés muy bien y nos vemos en un siguiente video episodio. Nos vemos. Chao, chao.